Bueno, hermanos, muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Beltrán. Les doy un saludo, soy miembro de la comunidad. Muy feliz de tener este privilegio. Un poco nervioso, pero confiando en lo que Dios dice y lo que Dios hace. A los hermanos que nos ven, a los hermanos que van y entran a la plataforma de YouTube, los invito también a que nos sigan viendo, que hagan comentarios, que se suscriban y que siempre estén ahí alimentándose de una palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a empezar con una cita que es Deuteronomio 32. Mientras que la buscan, voy a ir al contexto. Dice Cántico de Moisés, está Moisés a una edad avanzada y se presenta delante del pueblo y tiene una conversación con ellos. Y pues tengo 120 años, ya no puedo ni salir ni entrar, estoy en una edad avanzada y esto es lo que determina Dios. Yo llego hasta este punto, no puedo pasar con ustedes y no se preocupen, va a estar Dios adelante de ustedes, Él prometió y Él va a entregar, ¿sí? Entonces también dice, Josué va a ser la persona que me va a reemplazar o la que va a estar ahí con ustedes en ese proceso, en este nuevo proceso de ir a una tierra nueva, prometida, que Dios lleva un proceso, pero bueno, ya lo vamos viendo. Empieza un cántico diciendo, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Y escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Está hablando de una edad de 120 años. Engrandeced a nuestro Dios, le dice al pueblo de Israel. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Muestra el carácter de Dios. Y en el 5, que voy a leer solo el A, dice, la corrupción no es suya. ¿Sí? Un hombre que le dice a todos, oigan, escuche cielos, toda la creación, escucha pueblo de Israel, un hecho que es real, que es evidente de parte de Dios. Y él lo expresa, un hombre que veo que hay amor de parte de Dios y agradecimiento. Y dice, tenemos un Dios cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Dios de verdad, no miente porque Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Siempre está hablando de un tema de donde está mostrando el carácter de Dios. Y quiero preguntarles y quiero que me pongan atención, estén muy atentos, escriban todas estas cosas porque nos lleva a algo, ¿sí? Voy a dejar algunos vacíos, obviamente, pero los vamos los vamos viendo y aclarando un poco más a medida que yo voy avanzando, ¿sí? Y no sé si alguna vez, cuando estaban de novios o de pareja, alguna vez ustedes le escribieron una carta a su esposa o la esposa le escribió una carta de amor a su esposo. Si es así, qué bueno, ¿sí? Una carta donde expresa un amor y el único que puede entender esa carta es una persona que está enamorada. Yo la puedo leer, pero posiblemente no pueda entender varios detalles en esta carta porque es una carta de amor, una carta que muestra al esposo ese amor hacia la esposa. Y su esposa a su vez recibe ese amor porque entiende qué está hablando, entiende esos detalles, entiende esas cosas que genera una carta de amor. Entonces les voy a hablar una parte sobre una carta de amor. Dios nos dio las escrituras y dice en Génesis cómo Él se expresa, ¿sí? Me muestra lo hermoso que Él es, y me dice a él, en el principio me dice que él crea los cielos y la tierra. Y empieza a hacer
a mostrarme una característica de lo que Él es, pero también me dice, así fue como empecé a formar la tierra. Empieza a crear la vegetación, empieza a crear las hierbas, empieza a crear los animales, los cielos, y todo hace un proceso en Él donde podemos ver lo fiel que es Dios, lo evidente de la palabra de Dios. También podemos ver que todo lo que Él empieza a hacer, Él ve que todo es bueno, ¿sí? Al final dice, vio Dios que todo lo que Él hizo, los cielos, toda la creación, es bueno, es de gran manera muy bueno. O sea que lo que sale de Él es verdadero, es bueno, recto, y no hay nada en Él malo en Él. Es un Dios impresionante, lo que nos muestra a través de Moisés y lo que nos muestra a través de Génesis. A esto se le llama plantas, animales y todo, se llama ecosistema, o muestra que el ecosistema es un conjunto de seres vivos y el medio físico en el que habita. O sea, todo es un vínculo. Y también hay microorganismos con los elementos abióticos. O sea, abiótico quiere decir que está hablando de la luz solar, está hablando del agua, está hablando de varias cosas que hacen que nosotros podamos tener una interacción, pero también podemos vivir en este lugar, es habitado. O sea que Dios lo que me quiere decir acá enseñándome con ese amor es que yo estoy en una casa, estoy en un lugar que Él hizo para nosotros. Y les voy a mostrar una gráfica de lo que yo estoy hablando. Listo, entonces ahí empezamos a ver los animales, las frutas. Si no ven, yo le voy mostrando todo lo que es de parte de un ecosistema, todo lo que Dios creó, todo, ¿sí? Y que nos muestra el Dios tan impresionante que nosotros tenemos. Crea el cielo, crea la noche, crea el día, el amanecer, y crea muchas cosas que hacen que uno no deje de maravillarse de esa carta que Dios me cuenta. Pero bueno, ahí lo que quiere mostrar es el ecosistema, quiere mostrar lo que Dios crea y lo que nos coloca. Dice Dios que nos dio una variedad de frutas, una variedad de especies impresionante. ¿Cómo lo podemos dimensionar? Pues en la ciudad que habitamos, en que vivimos, que es Colombia, y tenemos una variedad impresionante de frutas, que son muchas para yo nombrarlas acá, bastantes. Tenemos un privilegio de una diversidad de alimentos, en frutos, en verduras, en tubérculos como la yuca, como todas esas cosas que hacen que uno diga, wow, todo lo que Dios coloca, ¿sí? También, cuando Él termina, hablamos de que hay una relación, hay una interacción, ¿sí? Quiero que me pongan atención porque estoy nombrando relación, porque es la historia que les voy a contar más adelante y a la que quiero llevarlos. Entonces ahora Dios crea también al hombre y usa de la misma tierra para crearlo. Usa el polvo de la tierra y lo forma. También le da un espíritu, que dice en Génesis, y le da vida al que lo llama un ser viviente. Le da unas características para tener una relación con Dios. Le da un cuerpo, le da un espíritu y le da un alma. ¿En qué parte lo veo? Lo veo en Génesis cuando Él hace la creación. Pero también hay una cita que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Si alguien me puede ayudar con esa cita, se lo agradecería. Dice acá, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Listo, hermana, gracias. Ustedes dice que hay un espíritu, un alma y un cuerpo, y que debe estar en una condición. Entonces Él empieza a mostrarme en esta carta con detalles que Él nos crea, ¿sí? Que pasó mucho tiempo y me crea a mí. En este momento, ahí estamos en lo perfecto con Dios. No hay, el hombre en ese momento no tenía
tristeza, no había dolor, no sentía envidia, no sentía desamor, estaba en lo perfecto de Dios. Tenían una comunión con Dios tan impresionante que Dios le dio la oportunidad de que Adán colocara el nombre de todo lo que él hizo, ¿sí? Y que dice la palabra que está todavía esos nombres hasta el día de hoy. Dios entonces va y crea a su esposa, una mujer, lo duerme, saca de su costilla y forma a la mujer, lo hace visible, porque crea al hombre, le da una bendición y le da una tarea para hacer. Siempre le da a Dios una tarea al hombre para hacer. ¿Qué tarea es? Pues de cuidar, lo que llamamos labrar, de guardar y proteger. Siempre. Hoy lo hacemos, lo debemos de hacer como esposos, como familia, como hijos, claro que sí. Tenemos que cuidar, labrar, guardar y proteger. O sea, el cuidar es el mismo labrar, el de hacer. Había una semilla, tocaba volverla a sembrar y tocaba hacer un proceso. Siempre Dios dándole el lugar al hombre, teniendo esa relación. Todo estaba perfecto. Entonces, la mujer se materializa, porque no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra, y llega la mujer. Son uno, pero la hace visible. Esto nos lleva a entender que tenemos una conexión tanto en lo físico como en lo espiritual y que tengo la capacidad y tengo la estructura de lo que Dios me hizo para tener esa relación con Dios. O sea, tengo una relación con Dios. ¿Qué pasó? Habían frutos, todo estaba hecho, estaban en lo perfecto y hay un tema ahí que empieza a ver que la mujer Dios da una orden, todo pueden comer, todo es delicioso delante de sus ojos y pueden disfrutar, pero de este árbol no lo hagan. Esta mujer empieza a codiciarlo, a desearlo, usó todo lo que tenemos, nuestros ojos, todo para llegar a eso. Llegó a tanto ese deseo, esa situación, que llega a un pensamiento. Llega a un pensamiento contrario a la unidad y a la perfección de Dios, que le hace llegar a tener al final, una separación de una relación que se tenía, que era perfecta, que el hombre no tenía ningún problema para relacionarse con Dios, no se sentía desnudo, no había vergüenza en él en ese momento antes de que pecaran, todo estaba perfecto en él. Pero el ser humano ve, codicia y hace que dañe esa relación de lo perfecto que Dios había hecho. Entonces Dios, cuando pecan, empieza a ver que aparece el miedo, aparece ver que están desnudos, algo que no había pasado, y empieza a ver situaciones. Y Dios los llama, pero ya ellos se ponen un delantal de higuera a su manera y empiezan a hacer cosas a su manera, porque ya no había una relación, ya no había una unidad en esa parte. Dios los empieza a hacer un proceso porque Dios no ha dejado de ser Padre, Dios no deja de ser Dios y nos enseña tanto en el nuevo como en el antiguo como en el nuevo, a los hijos de la esclava como a los hijos de la libre. ¿Sí? Dios hace una relación y muestra quién es Él. Entonces saca al hombre para enseñarles, los lleva a un desierto y empieza a ver otro proceso. ¿Por qué hablo? Porque de lo que vuelvo y repito, lo que vamos a hablar ahorita, pues es para eso, para entender qué es lo que quiero decir. Entonces lleva al hombre a una relación y hay uno que se presenta que nos muestra en varias situaciones a un hombre que sabe cómo presentarse delante de Dios, pero hay otro que no. ¿Sí? Entonces Dios empieza a hacer un proceso de enseñanza, de construir nuevamente esa relación. Empieza a haber una forma de relacionarse. Y me lleva a una palabra, y es una palabra que a mí me enseñó. Caminos repetidos son lecciones no aprendidas. No sé si esa frase, si alguna vez la ha escuchado. Y vuelvo, la repito, caminos repetidos son lecciones
no aprendidas. Y les voy a contar una historia que es real, que no es una fábula, que es un hecho evidente de lo mismo que habla Dios a través de Moisés. Y habla de dos libros. Estos libros tienen unas características. Habla de un pueblo de Israel, habla de una esclavitud, también habla de una tarea, una razón de una tarea y dice que es para edificar una casa. También hay situaciones donde aparecen enemigos, como los vimos en Génesis. Un enemigo llega, un pensamiento, a dañar una armonía, una relación con Dios. Entonces, voy a hablar de Esdras y Nehemías. Voy a ir no muy profundo, porque es un libro, estos son dos libros que son tremendos, que hablan de una evidencia de lo tremendo que es Dios, lo fiel que es Dios, y siempre acordándose de una promesa, siempre acordándose de lo que Él es. Y les voy a contar varias cosas que tiene este libro, y voy a hacer lo que es el primer parte del Esdras hasta llegar a Nehemías. Entonces, hay tres reyes que empieza desde Esdras liderando. Los tres reyes son reyes de Persia, uno que es el rey Ciro, el otro que es el rey Darío, y pasan unos años, y al terminar con Nehemías, el rey Artajerjes. Estos tres reyes son muy importantes para todo lo que va a venir sobre esta historia. Va a haber cosas no muy nuevas, porque son lo mismo, y recuerden lo que estoy diciendo: un camino repetido es una lección no aprendida. Y la vamos a ver más adelante, que vemos aprendiendo del hijo de la esclava, pero también nosotros como hijos libres, hijos de Dios, necesitamos también ver. Entonces, Esdras 1 empieza, y lo voy a leer yo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. ¿Sí? ¿Quién era Jeremías? Era un profeta, un enviado que fue y llevó un mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso atender, no quiso reconocer y no quiso aceptar que hay alguien que está por encima, y que lo que más le interesa es que tengamos una obediencia, que tengamos una relación con él. Pero el hombre, en su situación en la que quedamos después, pues empieza a no reconocer a Dios, a no amar a Dios, a tener ese desamor por Dios. Entonces, Dios envía a Jeremías y muestra a Jeremías, les lleva la palabra, lo rechazan, y llega un rey babilonio a esclavizarlos. Los derrotan, los babilonios derrotan a Israel y vuelven a una esclavitud. ¿Les parece algo nuevo? No, no es nuevo. Si tú miras toda la palabra, el contexto como tal, no es la primera vez que llegan a esa misma condición de esclavitud. Pero Dios es fiel, y para que se cumpliera esa palabra, y vamos a ver Jeremías 29:10. ¿Quién me lee, por favor? En Reina Valera, por favor. No nos vamos a salir de Reina Valera. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, para que se cumpliese esa palabra de llevarlos nuevamente a su tierra, porque ellos se salieron los sacaron del pueblo de Jerusalén, de Israel, los llevaron a otra tierra, y ahora están en un reinado que es Persia, unas costumbres persas, unos dioses persas, una ideología totalmente diferente, todas unas costumbres totalmente diferentes. Pero Dios despierta el espíritu de Ciro. ¿No les parece curioso eso? Despierta el espíritu de Ciro. Entonces,
Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Era necesario, le pone también que lo ponga por escrito, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Le da un reconocimiento a un rey persa, a Dios. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y dice, entre paréntesis, Él es el Dios. No está hablando de cualquier Dios. Está hablando de un Dios pequeño, no está hablando de un Dios de una fábula. Este rey persa está hablando de un Dios real, que muestra también Moisés, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Vuelve y lo repite, pero ya empieza a despertar a todo el pueblo en el espíritu. Para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente para edificar esa casa, para construir nuevamente un Jerusalén destruido. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, que se encargaba de guardar los tesoros del reino, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Es una historia. Dios mueve el espíritu del rey Ciro y deja ir a su pueblo a que edifiquen una casa. ¿Les parece algo nuevo? ¿Dónde hemos visto una historia muy parecida? Pues parece que sí, la hemos visto. ¿Y en qué? En Egipto, cuando sale el pueblo de Israel cautivo, esclavo, salen también con los mismos tesoros, oro, plata, con bendiciones, mostrando a Dios siempre ese respaldo de Dios. Es impresionante Dios cómo es de fiel, y es impresionante cómo muestra lo importante. Entonces, en este libro este libro de Esdras llega alguien que es importante. Este libro pone a una persona importante o sea, 3 personas importantes les voy a nombrar, todas con una función. Está Zorobabel, que es el que supervisa el levantar y edificar esa casa del Señor. También en un tiempito Zorobabel no está solo, están 2 profetas que ayudan a animar al pueblo de Israel, porque este pueblo va a tener gigantes, circunstancias y enemigos. Lo más curioso de esta historia es que el pueblo de Israel tenía miedo, pero también sus enemigos tienen miedo al saber que van a construir una nación que fue fuerte, que fue sólida, que tuvieron una relación con Dios.
y que el Dios que levanta ese reino no es cualquiera. Entonces, hay una situación de una tarea que no es fácil, porque es construir una relación, una identidad, y es algo impresionante. En unos años aparece Esdras, que es el que lleva la palabra, un hombre que tiene una relación y tiene la capacidad para enseñar, para nuevamente llevar a que conozcan a ese Dios que a veces no queremos conocer. También llega un Nehemías que ayuda a levantar los muros, y ahí pasan situaciones muy impresionantes. Quiero leer Esdras para que podamos ver la condición en que estaba el pueblo de Israel. Esdras 3:1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué podemos ver de la ley? Que es santa, justa y es buena, porque viene de un Dios que es santo, que es justo y es bueno. Algo nuevo no es nuevo, es una historia que ya nos han enseñado, que ya otros hombres de Dios han hablado. Dios ha hablado a través de estas personas y han enseñado algo. Y vuelvo y repito, un camino repetido, una lección no aprendida. Entonces, nos lleva a muchas preguntas, ¿cierto? ¿Qué camino y qué lección no ha aprendido el pueblo de Israel? ¿Y por qué lo lleva nuevamente a repetir? Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos. Por eso digo, el pueblo de Israel tenía miedo. Tenían tanto miedo porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Tenían miedo. Pero los enemigos, lo vamos a ver, porque cuando uno edifica, cuando uno construye una casa, cuando uno construye una identidad, pasa que llega a una posición. Alguien que no quiere que usted reciba o que el pueblo de Israel reciba esto que es justo, que es santo y que es bueno, porque saben lo que hay. Y hay enemigos que nosotros, porque podemos hacer una pregunta, ¿será que no tenemos enemigos? ¿Qué enemigos son los del hoy? ¿Qué enemigos son los que usted tiene hoy, en este momento, en la realidad de hoy? Porque aquí hay unos enemigos. Y unos enemigos que no quieren que se levante. Ustedes se oponen y hacen todo lo posible para que eso no pase. Pasan situaciones en las que envían una carta a un rey, que ya les digo quién, y hace que no se construya, que se aplace esa construcción. Y ellos escriben una carta que se les voy a leer. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Las personas hay detrás de que no se construya. Hay naciones ahí que eso no tiene por qué volver. Entonces mandan una carta. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, hablando mal del pueblo de Israel. Ellos se equivocaron, ellos son malos, ellos no sé qué, ellos, mejor dicho, una carta nada buena, dando una posición, creando una posición de no hacer un reino.
y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por los que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantando sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió la respuesta a esta gente, a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz, dando una respuesta. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Pues, vuelvo y menciono, hay 3 reyes, Ciro, Darío y un Esdras que se opone por unas personas que se oponen, mandan una carta, pero después el rey Artajerjes apoya al pueblo de Israel y envía a Esdras. ¿Qué cualidades tenía Esdras para llevar la palabra? Porque levantaron el templo, sí, lo levantaron. Más que quiero ir más definida a unos atributos de Dios y entender varias cosas. Este rey envía a Esdras. Esdras dice en Esdras 7:10, ¿quién es Esdras? Porque las 3 personas no son cualquier cosa, son personas muy importantes, de mucho prestigio del pueblo de Israel, de un testimonio, de un creer en el Señor muy tremendo. Entonces acá en el 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Ahí él le toca hacer una tarea. También Dios le da provisión a él y le da bendición para que sigan construyendo y levantando ese muro. Aquí hago una pausa y les hago ver varias cosas. Moisés habla sobre que Dios es justo, habla de que es un Dios de verdad y nos muestra a Dios. En Génesis nos hace ver que teníamos una relación que era perfecta, tenemos una estructura para relacionarnos con Dios. Pero hubo algo, un pensamiento contrario a la que nos llevó a no tener nuevamente esa relación. Estoy hablando de una relación con Dios que teníamos, que era perfecta y que se perdió. ¿Sí? Jenny. También la manera como Dios interviene en la historia a través de los hombres, o sea, es decir, porque si uno mira Nehemías, por ejemplo, era un hombre apasionado, un hombre que estaba en el exilio en Babilonia, pero él todo el tiempo oraba por retornar, ¿sí? Y él toma esa iniciativa de regresar y se atreve a ir a ese rey a decirle, venga, déjeme ir porque yo necesito ir a reconstruir esos muros de Jerusalén, siempre con ese corazón allí, ¿sí? Si uno ve a Esdras, pues un maestro de la ley, un sacerdote, si uno piensa en Zorobabel, un hombre que pues su historia, ¿no? El hijo de un rey, pues no son cualquier persona tampoco que está allí puesta. Es decir, no estoy diciendo que haya como algo o alguien más importante que otro, no, pero Dios ha hecho sus intervenciones con líderes impresionantes y no solamente un líder, sino una persona que tiene un corazón que realmente quiere ser un instrumento, ¿sí? Para el Señor. Entonces, eso me parece muy bonito, ver de la manera como Dios interviene y cuando comienza con esos hombres en la historia, Dios nunca ha tenido en poco a ninguno, ¿cierto? O selectivo diciendo solamente si eres o tienes estos estudios, pues no,
Sí, personas que obviamente las utilizan con objetivos, porque por ejemplo, cuando uno ve a un Moisés que no habla y que está supremamente asustado diciendo, qué susto, pues yo no sé ni hablar, yo no quiero ir, a mí no me manden, pero le pone al lado a un hermano que le dice, usted no se preocupe por eso. O sea, usted tiene el liderazgo, pues yo le pongo a uno que hable por usted. Y tranquilo, solamente que eso es una gráfica, ¿cierto? Porque Moisés representa la ley y es un tartamudo. Y tiene que poner a un sacerdote que representa al sacerdote. Pues el sacerdocio fue el que explicó la ley, digamos en gráfica. Entonces eso me parece bonito de la manera como Dios ha manifestado su amor, su querer y pues obviamente, como decía Marley, de mantener o de llevar su propósito a cabo de establecer esa relación con el hombre y de restablecer, porque además claramente pues estamos viendo y hemos visto que se dañó, pero que él vino a hacer una obra tremenda, pero no fue una obra de un día, o sea, es una obra que se ha repetido durante la historia, ¿no? De una y de otra manera, sin atropellar y sin, digamos, manipular a nadie, porque se ha necesitado que se levanten líderes que quieran, líderes que estén dispuestos, líderes que tengan su corazón allí. Y digamos que en el caso de Moisés no fue que lo atropellara, porque él dice, no, yo no quiero, pues sí, estaba muerto del susto, pero Dios sabía que ese hombre lo iba a hacer y que podía. Y las características que tenía este líder eran importantes, pues para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Pero es más representativa que otra cosa, ¿no? Porque pues, como lo decía, es increíble que Moisés representa la ley y la ley no se entendió, por eso el tartamudo, ¿sí? Por eso la ley era muy confusa, era algo complejo y fue complejo y sigue siendo complejo. Pero se necesitaba de quien la explicara. ¿Quién la explicó? El hermano. ¿Quién es el hermano? El sacerdocio, ¿sí? Ese explicó la ley. Con el sacerdocio se podía interpretar la ley, entender qué era lo que quería decir Dios. Entonces, eso es lo que, pues, que quería aportar para, pues, lo que he visto, ¿no? Gracias. Entonces, ¿Dios deja de ser Dios? Nunca ha dejado de ser Dios. Nos muestra a través de un libro, a través de una historia que es real, que no es una fábula, que Dios siempre ha estado ahí para que el hombre entienda la relación que yo debo de tener con él. Pero el hombre, a diferencia del hombre, el hombre lo que hace es ir a un mismo camino y a una lección que todavía no se ha aprendido, ¿sí? Una lección que nos cuesta aprender. Entonces, vamos a seguir con Nehemías 1, porque aquí es donde me quiero enfocar. Y aquí es donde quiero llevar a cómo el hombre tiene que entender y empieza a ver una situación que me parece muy bonita y vamos a leer. Nehemías 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Estaba atento a una situación que no era ajena para él. Él sabía qué situación estaba pasando el pueblo de Israel, que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, escribe Nehemías. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche,
Nosotros debemos de estar también orando sin cesar, claro que sí. Día y noche, claro que sí. No ha cambiado. Todavía nosotros como hijos, como pueblo libre, necesitamos de esa relación. Este hombre en un Antiguo Testamento nos muestra, en un antes, nos muestra eso. Día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí en mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Es duro cuando uno realmente no alcanza a entender lo que es una persona esclava, cautiva y que me impide tener una relación con Dios. Ese hombre se arrepiente, va a un arrepentimiento, orando por sus hermanos, orando por su pueblo, pero arrepintiéndose, Señor, hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de ti. Y empieza él a tener una humildad, una humillación delante de esa relación con Dios. La necesitamos. Necesitamos entender que yo soy creación y que Él está por encima. Y que cuando yo me salgo de esa dirección, nada soy sin Él. Nada soy sin Él. Y Dios me evidencia 3 hombres. Zorobabel, que construye, son 3 tareas nada fáciles, con una posición espiritual y con una situación que no es fácil, pero ellos saben que Dios está delante de ellos y que tienen el respaldo de Dios, que Él es firme y que no deja y no ha cambiado su carácter y su forma de pensar y de mostrarse al hombre. Es impresionante lo que Dios quiere enseñar a través de estos libros, que no es nuevo. ¿Es nuevo? No es nuevo. Hemos visto el carácter de Dios, lo hemos visto. Tanto así que vemos personas que se acercan a Dios, personas como Josué y Caleb, que hay una circunstancia, hay un gigante, hay unas situaciones, pero ellos dicen, nosotros nos comeremos esta situación como pan, porque Dios está con nosotros. El saber que Dios está con nosotros, el saber que no ha dejado de ser Dios. Pasa lo mismo con un rey David, donde un gigante atemoriza a toda una nación, al pueblo de Israel. Pero llega David y dice, ¿quién es este? Incircunciso para atreverse a tratar. ¿Qué tenían esos hombres? Certeza, una convicción. Sabían que Dios estaba ahí. Tenían situaciones difíciles. No fue fácil, pero sabían de quién dependían. Tenían una relación y decían, wow, tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios impresionante. Y por eso este hombre clama por su pueblo. Entonces, quiero que puedan ver que para mí es una carta de amor, una carta que siempre, a medida que tú vas leyendo, a medida que tú vas sanando, vas teniendo comunión con Dios, hoy yo puedo día a día entender, porque una carta de amor, esos detalles se necesitan ver con lupa, con ese amor con que Dios escribe, con ese amor con que Dios lo muestra, con ese amor con que Dios hace que yo pueda ver hoy como hombre libre. Y empieza al pueblo a tener un arrepentimiento. Lo lleva, Esdras va hasta donde está y empieza a animar y a apoyar y a levantar los muros, a hacer el muro. Pasa algo donde empieza él
todo ya estaba formado, todo ya estaba listo, ya estaba el templo, ya estaba Esdras haciendo su tarea y estaba Esdras edificando. Vamos a leer Nehemías 9 y vamos a leer el 6. Y ahorita vamos a ver una gráfica de lo que este hombre está hablando delante del pueblo, delante de los levitas, delante de de toda esta nación, hablándole a Dios. 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Es algo nuevo, es algo raro, ¿no? Lo vemos en Génesis. Dios explicándolo. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. ¿Qué será lo que quiere decir? Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Hace también un relato muy parecido al mío, mostrando una evidencia en todo lo que Dios ha creado ante también el pueblo y ante todos los enemigos, diciendo estos hechos que son evidentes de Dios. ¿Es una mentira? No. ¿Lo podemos hablar de todas esas bondades de Dios? Claro que sí, como personas libres. Y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, dice Esdras en Nehemías a Dios. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos tus siervos, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. ¿No les parece hermoso lo que está diciendo Nehemías a Dios? Este hombre tenía una relación, sabía quién era Dios. No estaba hablando algo por hablar. Él estaba hablando una evidencia de una relación, de unas grandes cosas que él hace. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas que vienen de él, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no
los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino, por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Tenemos maná en este momento, la palabra de Dios la tenemos. Es un alimento impresionante. Es lo que necesita el hombre, porque el hombre no puede cambiar una conducta. Dios transforma el ser. Yo no puedo cambiar conductas. Yo tengo que tener un arrepentimiento genuino, tengo que tener una exposición en la palabra, y Dios transforma y renueva mi mente y hace que el hombre pueda tener frutos físicos, pero también espirituales. Y los vemos. ¿Cuáles son los frutos? Pues ya sabemos que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo puedo tener bajo una relación, una comunión con Él. Sin Él no podría yo evidenciar esto. Pero pasa algo muy importante y quiero, para poder ir a eso, quiero llevarlos a la gráfica que Nehemías está hablando. Está hablando de un pueblo con un camino repetido y una lección tampoco aprendida. Entonces, Nehemías habla de esas maravillas de Dios, de que está el pueblo de Israel en una tierra, en un rey, y en una situación igual, esclavos, y están en una situación muy parecida a la que ellos están evidenciando. Dios lleva a un líder, a un Moisés, que saca al pueblo a través de un respaldo de Dios. Él no iba solo, ¿sí? Y a veces caminamos esos caminos pensando que estamos solos cuando Dios nos ve y cuando Dios está ahí. Entonces pasa que hay un proceso, sale un pueblo de Israel en una condición de muerte, en una condición de esclavitud y en un desamor y en un miedo impresionante, que no aman a Dios. Dios empieza a hacer un proceso en ese camino de mostrarse quién es Él, y lo lleva, y no van solos. Y quiero que alguien busque Gálatas 3:24. Sí, señor. Gálatas 3:24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para que llevemos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Listo. Entonces había un ayo que los llevaba por ese camino, mostrándoles y llevándolos a otra tierra, a otra heredad. Y hay una columna de fuego, hay una columna de nube, pero antes de eso pasan un mar. Dios abre ese mar y ellos cruzan. Y ahí es un acto donde Dios lleva a que haya un acto de arrepentimiento. ¿Qué significa el bautismo? Es que me lleva a mí de vida a muerte, y me lleva a una sepultura, a una resurrección y a un paso de levantamiento, de crecimiento. Necesito, como ser humano, hay muchas cosas que tengo que morir. Sí, hay muchas situaciones que no me dejan evidenciar y que no me dejan relacionarme con Dios. Entonces, Dios lleva al pueblo a esa relación, a que tengan esa relación. No les falta nada, les da maná, les da codornices, y Él está sustentando siempre al hombre y siempre llevando a que lo conozca. No ha dejado de ser Dios, no ha dejado de ser Él. Y empiezan a hacer ese proceso hasta cuando llegan a la tierra de Canaán. ¿Cómo era la tierra de Canaán? Unos frutos grandes que tenían 2 personas que levantarlos. Era una tierra próspera.
de bendición, era una tierra no cualquiera. Y en este momento ya nos han enseñado cuál es nuestra heredad, cuál es, porque estábamos en lo perfecto, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estábamos en una comunión perfecta, que lo podemos evidenciar con lo que me busqué Apocalipsis 22:13 y otro que vaya buscando Colosenses 1:15. Tengo Apocalipsis. Sí, señor. Dice así, Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Listo. La otra cita. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Listo. Cuando estaba Génesis creando, Dios no estaba solo. Y lo dice, hagamos. Estaba el Hijo, estaba el Padre, estaba el Hijo, que ahora lo evidenciamos, que es el Señor Jesús, y que es esa nuestra heredad. Por medio de Él, construimos una relación. Volvimos a tener una relación con Él. Tenemos una relación tan plena que nos llama que lo que Él hizo, lo que Él llevó a vencer el pecado, a vencer en la cruz, llevó a que tuviera yo una relación. Y lo llama como el cordero inmolado que no tenía ni mancha ni arruga. Y empieza uno a ver todas estas cosas delante de ellos. Entonces, ¿les parece algo nuevo? ¿Qué será la pregunta hoy? ¿Cuál sería la lección que yo debo de aprender? Como libre, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Porque aquí hay una historia donde enseña al actual Jerusalén. Pero nosotros que tenemos al Padre, al Hijo, y tenemos la promesa que es el Espíritu Santo, y lo vemos a través de una enseñanza, a través de Nehemías, y que, ojo, que no es para acusar, no, Dios nos dio en Romanos 8:1, dice que nosotros no tenemos ninguna condenación en los que estamos en Él. O sea, nosotros estamos en una relación perfecta, sin condenación. Dios nos ha perdonado. Yo me arrepentí delante de Dios, hice un proceso y nunca más Dios se volvió a acordar esos pecados. Y estamos evidenciando y teniendo un crecimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Será que la libre tiene caminos repetidos y lecciones no aprendidas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que los hijos de la libre tienen miedo? ¿Será que los hijos de la libre tienen desamor por Dios? ¿Ustedes qué dicen? De todo lo que hemos hablado y evidenciado, Dios no ha dejado de ser fiel. Hechos 2:22 y alguien que busque Colosenses 2:8. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Hasta dónde? Ahí, Hasta ahí. el otro. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y otro, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Dios levantó y Dios respalda y Dios siempre ha estado con nosotros a través de una evidencia. Y fuera de eso, un Jesús que es impresionante, que cumple con la tarea, es obediente a Dios, que tiene una relación tan profunda, tan impresionante, que prefiere todo lo que Dios diga. Todo lo que da el Padre es bueno. Todo lo que da el Padre tiene verdad y justicia, igual que Él. Y Él venció en la cruz todo y los exhibió públicamente a todo lo que me acusaba a mí y me dio
un nombre como hijo, me dio me dio una libertad, me dio la oportunidad de tener una relación directa y tengo la promesa del Espíritu Santo para llevar esa relación con Él plena. Pero hay algo, una situación en mí que a veces no me deja ver lo que realmente es tan verdadero y tan bueno, tan justo, tan eficaz que es la palabra de Dios, y me hace dudar. ¿Por qué? Si nosotros estamos, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que hace que yo no pueda ver un poco más? No pueda entender que por medio del Hijo yo tengo ya una relación, que por medio del Hijo yo soy. Y quiero ponerles una diapositiva, la última, y alguien que tenga Primera de Pedro 2:9 y lo tenga ahí en el tintero. ¿Qué ven en esa imagen? Todo un grupo de personas dentro de la cruz. O sea, Cristo venció y estamos insertados en él. Pero abajo hay unas raíces que es Dios que está firme en la posición en la que nos ha hablado, nos ha evidenciado lo que Él es. Él no ha dejado de ser Dios y el Hijo no ha dejado de ser Hijo. Habla la misma, el mismo pensamiento que el Padre. Por eso son uno, por eso es el único. Y estamos todos ahí, poquitos, muchos. Y estamos para dar fruto, estamos para reconocer, estamos para crecer en esa relación. ¿Tenemos que edificar? Claro que tenemos que edificar, porque dice que una casa dividida jamás prospera y necesitamos de esa relación. ¿Es algo nuevo? No es nuevo. Y necesitamos entender, Señor, qué es la lección que no he aprendido, porque hay una lección a través de todas estas enseñanzas que Dios usa a estos hermanos en la fe. Dios usa a Giovanni, a Jenny, a mí, a la tía Marlene, a varios de ustedes ha usado, a la tía Nubia, a la suegra, a varios, evidenciando ese mismo hecho. Y para terminar, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, una noticia regular, una mala noticia, no. ¿Qué está diciendo esa palabra? Mas nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel el que nos ha llamado de las tinieblas a luz admirable. Nosotros no somos cualquiera. Nosotros necesitamos evidenciar ese Dios que está real, que está firme, y necesitamos relacionar y verle la importancia de esa relación, verle la importancia de lo que Dios me está diciendo hoy a través de esta historia. Que Dios nos conoce de una manera tan impresionante que Él sabe lo que estamos viviendo, que Él sabe lo que hay en mi mente y que Él no me juzga. En una de esas citas dice, no pierdan ese premio, porque no hay forma de perderlo, pero a veces no evidenciamos ese premio, a veces no evidenciamos lo que somos, a veces no evidenciamos que tenemos nuevos zapatos, nuevas vestiduras y vamos a ir al lado de la diestra del Señor Jesús. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y si alguien quiere orar cerrando esta reunión. Bueno, Señor, quiero darte gracias, Señor, por lo que has hecho durante toda la historia y de la manera como lo has hecho, Señor, por tu paciencia. Porque cuando pensaba en que dice esta escritura de Pedro, sois linaje escogido en real sacerdocio, no es diferente como describes hoy al pueblo tuyo, al que escogiste, para esos tres hombres que has nombrado esta mañana, porque uno era un sacerdote, el otro era el hijo de un rey y el otro era un hombre santo que oraba, que clamaba. Todo un simbolismo para decirnos hoy, ustedes son eso y ustedes están en el templo. Ellos corrían para levantar esos muros y tú dices, no, ya ustedes no tienen muro, Jerusalén ya no tiene muro,
Pero yo soy muro y antemuro alrededor de ustedes porque ustedes son la nueva Jerusalén y son el templo del Dios vivo. Y dentro de un templo se adora, se ejerce el oficio de sacerdocio. Padre, es tan impresionante la sabiduría, Señor, que tú tienes para hacer las cosas, para hacernos ver, entender. Lo has hecho con un bordado tan cuidadoso, Señor, pero no lo hemos podido comprender, Señor. Me parece impresionante cómo estos hombres corrían y lloraban, incluso fue a decirle al rey, déjeme ir a construir eso. E inclinaste el corazón de ese rey para decir, sí, ve. E incluso él le concedió materiales para ir a levantar ese muro. Y cartas y permisos que abrieran puertas. Y hoy nosotros, cuando nos das la oportunidad, como hoy, Alex, de exponer tu palabra, estamos siendo partícipes de esa edificación de ese templo. Pero es poco a veces. Y por eso quiero pedirte perdón en esta mañana, Señor. Porque a veces el ignorar las escrituras, Señor, nos hace tal vez a veces ser un poco fríos e indiferentes, egocéntricos, pensando solo en nuestras necesidades, en nuestros problemas, Señor, en nuestro deseo, en nuestra angustia, pero no en la obra tan impresionante que has hecho desde antes de la fundación del mundo. Cuando el templo se construyó y se levantó, el templo eterno, el que quedó, el que se levantó en 3 días, aquel que nadie va a poder derribar, no se admira, no se exalta como se debiera. No es para él para quien vivimos en realidad. A veces pareciera que vivimos solo para nosotros mismos, todavía adorando este templo, pero no como para el servicio del Dios vivo, a donde habita el Espíritu del Dios vivo, para que sea un lugar santo de adoración y un lugar de oración para las naciones, como tú dijiste, sino que parece que todavía es un templo donde solo se exalta la belleza, donde solo se vive para hermosearlo. Parece que solo el interés está en que no muera, en que esté lindo, en que esté lleno de lujos, tal vez de adornos, de peinados ostentosos, como decían esas mujeres, vestidos lujosos y costosos de marca, pero no adornado con piedras preciosas, en la revelación del Hijo del Unigénito, donde se manifieste el carácter y la naturaleza, y donde en verdad se manifieste la adoración y la manifestación de la gloria del Padre y del Hijo. Por eso lo digo un tanto con vergüenza, Señor, con dolor, porque parece que nuestra mente no entendiera la magnitud de lo que se ha dado y ha ocurrido en la historia, de para qué se ha levantado ese verdadero templo, cuál es el sentido de mi existencia, Señor, para qué vivo yo, todavía para mis deleites, todavía para mis deseos, o realmente para unirme al propósito eterno, todavía quizá estoy en el frenesí del mundo de querer vivir como un natural, en todas las egolatrías existentes, o porque realmente no podemos seguir en la indiferencia, Señor, de que nos has dado vida solo para vivir como queremos, sino que realmente todo lo que has hecho es para que se cumpla el propósito, Señor. Es para que el hombre te conozca, para que te conozca. Y nosotros muy humilde y mansamente deberíamos poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, en un culto racional que manifieste el unigénito, que manifieste ese pensamiento único, perfecto, que da vida, donde realmente se extiendan las cortinas, porque ese templo es espacioso. Cuando miraba todo el capítulo de Nehemías podía percibir cómo dijiste: esa tierra es extensa y tiene mucho fruto, entren y coman y multipliquen, para que se añadan más, para que se agreguen más. Señor, gracias por habernos incluido en este proyecto
de vida, porque esto sí es un proyecto de vida y de vida eterna, no de una vida momentánea. Todo esto pasará y se acabará. Todos nuestros deseos fenecerán y se quedarán aquí en desear todas las cosas que desea cualquier hombre, pero lo tuyo permanece. Señor, te pido perdón por la dureza de la cerviz, dices tú, por el corazón endurecido a veces que ya fue cambiado y transformado, pero que se devuelve a aquella naturaleza egocéntrica, Señor. Ayúdanos a entender el perfecto amor, el que abriga al hombre el corazón, para que ya ese temor no nos apabulle más. Ayúdanos a levantarnos cada día, Señor. Recuérdanos, por favor, la obra que ya terminaste, Señor. Es un hecho. Te doy tantas gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que no es de tener en poco la obra que has hecho, ni haber entregado al Hijo y haberlo levantado al tercer día para establecer un templo eterno donde realmente podamos ser oración, casa de oración para aquellos que lo necesitan. Que nos ayudes a entender que realmente has dado una provisión grande, maravillosa, eterna, y que cualquiera que sea su situación, Señor, solamente pueda verte, tener paz, descansar en ti y experimentar todas las maravillas, Señor, que tienes para darnos como hijos, como pueblo, como creyentes, que vale la pena, Señor, dar ese paso de fe para servirte, para seguirte, Señor, en fidelidad, en amor, no por temor, no por interés, sino realmente por convicción que eres el único camino, que eres la vida y que eres la verdad, y que fuera de ti no hay nada, no se halla nada. La vida está en ti, eres la vida. Por eso te ruego, Señor, quizá necesitamos de ese milagro de poder ir más allá, quizá de entender, de transformación de estos pensamientos tan pequeños, tan pobres, tan terrenales, tan locales, tan de este momento, tan de esta era, y avanzar hacia entender que el proyecto es eterno y va más allá, porque tu palabra me dice que tú nos guiarás más allá de la muerte, Señor. Eso es impresionante, Dios mío. Nos llamarás y nos levantarás. Así es de que nuestra esperanza no es solo terrenal, de levantarnos por el pan de día, sino que hay un pan que va más allá, eterno, que hay unas promesas maravillosas que trascienden, Señor, y que de verdad no se limitan a este tiempo, a esta época, a esta era, Señor. Gracias por tu amor de verdad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Puedo palpar leyendo Nehemías cuánta paciencia, Señor, has tenido con la humanidad. Solo para levantar un remanente que decidiera creerte voluntariamente, seguirte. Señor, y sabes una cosa, a veces no es fácil. Cuando viene la duda y cuando vienen esos pensamientos como veíamos hoy, esos enemigos. Pero deberíamos estar tan confiados en que para el pueblo judío era tan diferente, pero que hoy ya se cumplió la venida del Mesías, del Hijo, del unigénito, que cambió la vida, la historia, y que al levantar un linaje santo, una nueva creación, ella ya es perpetua. Y vamos creciendo y edificándonos, Señor, porque tú lo estás haciendo. Deberíamos tener mucha esperanza, Señor. Padre, que esa esperanza nos abrigue en esta mañana, nos llene de fortaleza. Tu palabra dice eso, que nuestra fortaleza eres tú. Recuérdanos cada vez que nos vamos a desviar por el camino que no es, de que vale la pena permanecer y seguir creyendo en tus palabras que son fieles y verdaderas. Ese capítulo 9 de Nehemías te describe tan impresionantemente, mostrándote cuán fiel eres a tus palabras, Señor, y que las has cumplido al pie de la letra, que no has mentido, que no engañas al hombre, que no cambiarás. Pero me pareció maravilloso que para la humanidad es terrible el abandono, y ahí recalcas innumerables veces: nunca los abandonaré, nunca los dejaré. Señor, te suplico y te ruego en esta mañana
que nos ayudes para verte siempre como ese Padre que ama, que cuida, que abriga, que sustenta, que de verdad se afana por mí, que te palpemos cercano, a quien podemos ir al regazo y tal vez derramar nuestras lágrimas con toda confianza alrededor de esos brazos firmes, fieles, que ya lo dieron todo, que pueda tener la certeza absoluta que todo estará bien. Gracias, Señor, por amarnos y por cuidarnos y por haber manifestado el amor de tal manera que entregaste al Hijo por mí y poder verlo en todo instante y en toda situación, Señor, y no tenerlo ya más en poco para vivir para ti. Eso dices tú. El que fue asido por Cristo ya no vive para sí, se vive para el Rey. Y creo que si nos has sentado en lugares celestiales, hay una razón enorme. Creo que una esposa no es poca cosa y no es menos que el esposo para entender la posición que nos has dado. ¿Qué es lo que nos quieres decir cuando dices que somos tú mismo? Aún nos da miedo decir que somos Cristo, que somos uno. Nos da miedo decir. Y tú dices, yo di mi vida por ti para que seas yo mismo. Y todavía no podemos decir yo soy. Hacemos una negación constante de lo que ya hiciste y terminaste. Por eso hago la petición en esta mañana y clamo para que nos devuelvas de verdad, Señor, esa firmeza, ese deseo. Solo tú sabes de qué manera. De entender que hay esperanza en medio de tanta situación en este mundo tan difícil. Y que contigo, Señor, sencillamente somos uno. Y nadie aborrece su propia carne. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, por dejarnos participar de esta obra, Señor. Gracias por cada hermano que atiende a tu llamado cuando quiere participar de la edificación, al exponer tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por bendecirnos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, un abrazo. No olviden dar like, dar un me gusta, un compartir. Y les amamos. Y nos vemos en una próxima enseñanza. Les amamos mucho.